Seguidamente voy a ofrecerle un documental el cual le tengo mucha estima. Se grabó estas imágenes hace 22 años. Se trata de la última obra o restauración que tuvo la iglesia Santa María de Gracia. Fue una pena que la anterior obra no contara con los medios que tiene esta. La anterior obra comenzó en el año 58 y terminó en el año 63, 5 años, en donde se quitó el techo, que era de sillería, una obra de cantería muy bonita, y claro, por no tener los conocimientos que se tienen hoy, se quitaron porque se creía que el caerse algunas piedras del techo era porque tenía sobrepeso. Hoy, en la que vamos a ver, la tecnología está muy avanzada y se han hecho unas obras en donde ya, gracias a Dios, la iglesia queda para muchos años, como veremos. Comienza el reportaje, presentación que se hizo del proyecto en la Casa de la Cultura y a continuación pues todo el desarrollo de la obra que se hizo. Esto va a salir a la luz, visto muy poca gente, pero yo creo que tenéis la posibilidad de ver unas obras que se llevaron a cabo en donde la iglesia estuvo unos años con el cinturón, y cuando vean ustedes este proyecto y realización de la obra, porque nos habla técnicamente el arquitecto, se darán cuenta que nuevamente tenemos iglesia para mucho tiempo. De los problemas que ha tenido la iglesia, cómo han sido producidos y cuándo se va a empezar la restauración y el presupuesto que tiene la iglesia para su arreglo. Quiero ceder la palabra al arquitecto José María Esteban, jefe del servicio de la Consejería de Cultura de Cádiz, y ya él explicará un poco el tema y irá presentando a los diferentes representantes y responsables de que la iglesia se arregle el día de mañana. Gracias, Luis. Buenas tardes a todos. Ante todo, quiero agradecer la masiva presencia del pueblo que se ve que está verdaderamente situado en el problema y muy deseoso de cuanto antes se pueda acometer la definitiva restauración de la iglesia, y luego detectar los problemas que se sitúan en las restauraciones para que también puedan ser partícipes de las decisiones que se toman a la hora de restaurar. Bueno, nos acompañan también Cesario Martín, es el jefe de la sección de bienes culturales, que es la que se preocupa de la de los monumentos, y a Lorenzo, yo creo que Lorenzo Peligano se le conoce en esta tierra mucho por el tema de arqueología, caliza y todo eso. Por supuesto, padre José, no hay que presentarlo. Gracias por todo, y yo cedo la palabra a José María Pérez Ruiz, que os va a hablar sobre la primera superficie. La primera papeleta con la que nos encontramos, ahora que se está viendo ya, esa bóveda que hemos visto antes de frente al estado, cómo aparecen ya con todas las piedras. Desde la calle, cómo entraba en los problemas que iba presentando esta iglesia, en un extremo pudiera partir. Entonces el efecto de rotura del cable podía tener un efecto de látigo, con lo cual, pues, si este cable estuviese suelto, y podía ejercer podría como pilla una persona que luego la parte en dos pedazos, ¿no? Bien, y aquí se está viendo que a pesar de que el suelo
era la causa de esta rotura de la iglesia y que no nos podíamos apoyar en él. Esta fotografía ya es de primero de mes de febrero, estoy yo por aquí, y ya aparecen ya unas grietas que ya están en la cara izquierda de la iglesia, donde se ve que ya está pronunciando todavía más el problema. Ventana de aquí, del lado opuesto de la torre, y esta también es bastante nueva, es decir, que ya se está viendo que ya de la parte inicial que nos está sirviendo ahora para sujetar esto. Y ya pues le doy la palabra a Miguel Suárez, que le va a hablar del proyecto. El estudio de las causas de los daños que se han producido y el estudio de los propios daños, y ya al final pues las obras que son necesarias para evitar que esos daños se sigan produciendo, ¿no? Su construcción se hizo a partir de 1560, en una época en que se construían muchas iglesias en toda Andalucía. El arzobispado de Sevilla disponía de bastante cantidad de dinero a través del cobro de los diezmos, y estos diezmos pues eran casi empleados en la construcción de iglesias. Era como un arquitecto importante, ¿no? Era un hombre ambicioso. Él empezó a trabajar en Córdoba, pero enseguida, claro, había muchas más posibilidades de hacer cosas en Sevilla, en el que las capillas estas laterales pertenecen a la obra de Bengochea. Sin embargo, la descripción que en general del edificio, de la restauración del edificio, se ve que quiere ser muy respetuoso con lo que existía anteriormente, ¿no? En la forma de las primitivas ventanas, pero o debían estar ya muy avanzadas o casi terminadas, y se quedaron pues en la estética esta barroca, que contrasta indudablemente con la ventana renacentista inicial de la iglesia, ¿no? Estos son detalles otra vez de la fisura. Vemos como son aperturas en el sentido del mismo muro aquí, por el interior de que ver con más detalle. Aquí vemos en el suelo de la capilla lateral derecha, como el mismo suelo se ha abierto. Se ha abierto en este sentido a causa del deslizamiento. O sea, ahí se produce un deslizamiento del suelo, y entonces se ha abierto incluso, vamos, se ve abierto el terreno debajo de las losas de hormigón. Y esto ya otra fisura que aparece en la capilla lateral izquierda, que es de las zonas que se ven afectadas por el daño ese principal, concentrado en la zona de la torre de la iglesia y de la capilla lateral derecha. Puedo avisar rápidamente para apuntalarlo. De momento parece que no es necesario, que los daños en obras de emergencia, con el atirantado de la iglesia, que yo creo que es lo que está sujetando que los daños avancen a más anterior, ¿no? Se ve antes de estar apuntalado, y ahora cuando ya está apuntalado con esa estructura metálica sosteniendo los techos de la nave de acceso, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar del proyecto, de la obra que se va a hacer. Como decía antes, lo importante era ver la causa de los daños para cometer el mal en la base. Entonces, la Consejería de Cultura encargó un estudio geotécnico, que, bueno, pues es un estudio del terreno, en el que se traen unas maquinarias y se hacen unas perforaciones del terreno, se sacan unas muestras, se analiza la resistencia que tiene el terreno para sujetar cargas, un tipo de tierras que son, si son arcillas, si son expansivas, son de bujeo, etc., ¿no? Entonces, las conclusiones que sacaron es que aparece un primer nivel, o una primera capa de terreno, que es el de relleno, con cual de poca resistencia para soportar cargas, y sobre el que básicamente está apoyada casi toda la cimentación de la iglesia. Pero se determinó en el propio estudio geotécnico, en el propio estudio del suelo, que este tratamiento de micropilotaje no era necesario hacerlo a toda la iglesia, que no, era suficiente concentrarlo en la zona más afectada, que es la zona de la torre y de la capilla lateral derecha, ¿no? Es donde habría una mayor densidad de micropilotaje. Un sondeo de unos 15 centímetros de diámetro. Una vez hecho ese sondeo, se introduce, es como un tubo de acero, que la parte final, la parte que ya va a entrar en contacto con la tercera capa, unos 15 metros de profundidad, tiene unas válvulas que permiten la entrada del hormigón y salida al terreno,
con lo cual se produce ahí la bolsa esta de hormigón que va a soportar a la larga, bueno, por lo que va a ser el peso de toda esta zona de la iglesia, ¿no? Y entre el tubo de hierro y la perforación que se hace, permitirla a 15 metros de profundidad. Aquí vemos la primera capa de terreno, que es prácticamente un relleno. Esta es la segunda capa, que es de una arcilla algo más resistente que la anterior, pero que no tiene capacidad todavía suficiente, y a partir de esta línea de aquí, pues vemos ya el tercer nivel del terreno, la tercera capa de terreno, que ya tiene una resistencia suficiente como para ahí trasladar el peso de la iglesia y sujetarlo. Crear unas vigas mixtas de hierro y de hormigón, y después pues volveremos a poner otra vez la bóveda de escayola superior. Habrá que aguantar, rezando, como lo decía el otro día yo al cura, tenemos que rezar para que no llueva mucho y para que no se surjan más daños. Y lo ideal sería cometer las obras, en mi criterio, pues alrededor de junio, julio, por ahí, que bueno, haya seguridad que no llueva demasiado, ¿no? Que parece que este año no es un año de mucha lluvia, ¿no? Así que un poco de paciencia y en fin, esperemos que los daños no vayan a ser mucho mayores de los que hay ahora. Que el único problema es que los daños sean un poquito mayores, bueno, pues que la raja pues habrá que desterrarla un poco más, pero aparte de eso no es mayor inconveniente, ¿no? Pasamos aquí enfrente y adentro. Y ese es según se ve en el plano, viene enlazado. ¿Y esto es lo que hay ahora mismo? Ahí. Acabada esta viga. Si me aprieta, me hace esta viga. ¿Y por qué esa fue la regla de la universidad? Ponte la barra, metí una barra de lo que sea y usted me lo así. Esta otra por aquí, a lo mejor dos por encima de la... El pronóstico que se hacía del arreglo de la iglesia, ya que estamos viendo el proceso apestado, ¿está complicado? ¿Era lo previsto? No, es prácticamente lo previsto. Incluso la cubierta de la nave principal, que pensaban sustituirla, no conocíamos cómo estaba resuelta, ha aparecido una cercha de hormigón y parece que se pueden conservar. Así que vamos a procurar conservarla y el resto pues prácticamente como estaba previsto. La recalce de la cimentación se está haciendo como venía en el proyecto, el derribo del muro este lateral también, igual que el forjado de la capilla esta lateral, y en principio pues vamos a hacer. La iglesia ahora mismo sigue moviéndose, todavía no se ha hecho el recalce, se está empezando a hacer, y lo que estamos intentando es comprobar que se detenga ese movimiento que tiene la iglesia, ¿no? Según usted noción era, ya lo vimos en el proyecto, ¿no? La perforación era 17 metros. ¿Es suficiente o hay que...? No, sí, es suficiente. Han aparecido unas arcillas bastante sólidas y, vamos, tiene posibilidad de carga suficiente, sí. A 16 metros y medio. Pasamos los espreños, ¿no? Ante el presupuesto un poco de lo ilusionado que salimos, ¿no? Después tuvimos un contratiempo, pero ya el presupuesto, ¿no? Se llevará a cabo ya de todo, ¿no? Bueno, de momento vamos a consolidar la iglesia, que es la parte fuerte del presupuesto, y después queda aproximadamente un 5% del presupuesto, un 10%, vamos, del presupuesto previsto, que quizá podamos hacer la continuación de la consolidación de la iglesia. En fin, ya veremos. Pero lo más importante es lo que se está llevando a cabo, ¿no? Hombre, claro. Ese es el mal que ha tenido la iglesia históricamente, desde que se fundó. A ver si es verdad que esta vez es definitivo. Hasta dentro de 60 años no lo vamos a saber. Que normalmente han sido los ciclos de daño de la iglesia. Y entonces tampoco nosotros quizá lo podamos comprobar. No que llevamos más de 100 años. Pero, en fin, las generaciones venideras lo verán, ¿no? Yo espero que sí, ¿no? Porque ya comentaba usted que
toda la reestructuración que se le había hecho había sido equívoca, ¿no? Porque ya ha habido lo que era el fondo de la cuestión, ¿no? Sí, sí, sí. Que era el cimentaje. Claro, en la época, vamos, el año 61, quizá en algunos países, en Italia, algunos países europeos, se tenían, no conocían la ciencia de la geotecnia, estaba quizás más desarrollada, pero en España había poca gente, y sobre todo ya en casos así muy particulares, que se dedicaran a eso, ¿no? Y claro, los arquitectos contaban con los medios que tenían, ¿no? Hoy día, gracias a Dios, pues disponemos de más medios para analizar todos estos daños y las patologías que sufren estos edificios, ¿no? Nunca se puede... Pues ya los extremeños nos sentimos satisfechos porque, claro, contábamos que el mes de agosto es malo para todos, pero ya estamos viendo que el señor arquitecto, jefe de esta obra, Aquí también estamos... está un 20 o 21 de agosto, ¿no? Y estamos de guardia todo el tiempo. Sí, además esto no se podía dejar, vamos, cuanto antes se cometiera mejor, ¿no? De hecho, en un mes se ha movido la fisura que tiene, se ha movido 1 centímetro, vamos, que es un cierto movimiento, ¿eh? Esperemos que el mes que viene deje de moverse. ¿Tiempo tarda para perforar los 17,5 metros? Pues normalmente depende, pero vamos, 1 hora y media por ahí. 1 hora y media, 1 hora y 20. Luego entre sacar y meter el micropilote ya que pasará 2 horas. Entre meterlo terminado, más 2 horas. Cada... Unos 300 kilos. Después si tiene 10 ventanas, si tiene 5 ventanas el taladro, 50 kilos por ventana. La primera pasada, y luego la segunda pasada le dan 25 kilos por ventana. Y ahora se queda, por si hay que darle más, eso ya queda hasta nueva orden. Hasta que no se termine ya decidirán si hay que meter más, si hay que hacer otra vuelta o no hay que hacer otra vuelta. Rodio es la empresa de la que se trata de hacer el micropilotaje, ¿no? Sí, señor. ¿Ustedes sois de otra empresa distinta? Sí, señor, de Sevilla, de construcción 92. ¿Y prácticamente se dedicáis a lo que es la restauración? Sí, restauración de esto, de iglesia, colegio, edificios, cosas de antigüedades. ¿Y cómo ve el problema de restauración de la iglesia? ¿Es problemático? Vamos, es problema, pero vamos, no hay ninguno. Cuando se está tratando unos medios con el micropilotaje y lo de los zunchos que le vamos a poner, que va muy bien esto, de sujetándola de la iglesia. De momento no se va nada. La iglesia se estaba moviendo durante 4 días 1 milímetro. Y a partir de hoy, que estamos en la fecha día 5 de septiembre, del día 19, resulta que no se menea nada. Y se la ha hecho, vamos, poca cosa. Que hace solamente el micropilote que se le ha metido y se le están inyectando una zona de esta desfachada, que es la principal que se le está poniendo, y resulta que ahora detrás, cuando le recastemos por dentro los otros micropilotes y se le amarren los zunchos, esto creo yo que es para los restos. La iglesia dejaría de moverse y prácticamente ya estáis viendo que es así, ¿no? No, Todavía no se ha terminado la obra, ¿no? Que va, se está empezando. Ahora mismo se está empezando. O sea, la zona delantera de la fachada es la única que está sujeta y no se menea nada. Para que no perjudiquen tampoco la muralla, ni va a ser un pavimento todo hormigón, se va a hacer un pavimento de hormigón con impermeable para que no se filtren las aguas. Pondrán cualquier cosita, una zonita verde de cualquier cosa o una cosa más simple, más sencilla, no una arbolea tan grande ni... Que perjudica Ahí va, el suelo, perjudica el terreno, claro, por las raíces. Además, usted se está viendo ahí las excavaciones, que las raíces, se están metiendo por los muros. Lo que le voy a decir, resulta que los arquitectos han dado a ver unas medidas para ver la raja, la amplitud que lleva. Es decir, y aquí están haciendo unos pesos, han hecho, para ver si el muro sigue bajando, porque aquí vemos que el muro tiene unos 4 o 5 centímetros de desplome para abajo. Total, los pesos de esto, es decir, no se mueve el muro nada. Ya a partir del día 19, como adelante comentaba. O sea, tenemos que comentar que estamos en la torre. Sí, la torre es es el pletín de la torre. Claro. Y hay que ver las dimensiones aproximadamente, hasta ahora... Tiene 8 centímetros y 2 líneas, vamos. Aquí estamos
exposición viendo el pletín, el mismo pletín que se ha aplicado por dentro. Ahora estamos aquí por fuera, donde están indicando las flechas estas, es donde se toman las medidas diarias de por la mañana y por la tarde para ver si ancha la llaga o no. Y es ahí las mediciones que tenemos. A los funchos estos que llevan más los... Aquí ahora no se ve, pero ahí fuera, por ejemplo, se nota que lleva unos tubos, unos trozos de tubo, por dentro un tornillo que atraviesa y sale por el otro lado y une aquella viga con esta, ¿no? Es lo que de todo este pilar. Ajá. Y entonces no quieren dejarlo, dice, a lo mejor van a cincharlo una vez que ya cinchen hasta ahí, y eso, y esto esté cogido, a lo mejor profundizan un poco más y le hacen una viga más leve, ¿no? La cimentación primitiva es esa, ¿no? Sí, y entonces pues hacer una cosa más, no tan profunda, sino menos que da relleno. Y el extranjero que estaban trabajando anteriormente aquí, en la iglesia. Bueno, ciertamente hace ya un mes o algo quizás más que los albañiles ya se marcharon, y se marcharon sencillamente porque el dinero se había acabado. O sea, ya el presupuesto que tenía la Junta de Andalucía para la iglesia de Espera pues se ha acabado. Los 47 millones pues ya han dicho que no dan más. Y ahora pues está parada la obra de la iglesia, esperando que lo que quede, pues quizá, sobre todo algo importante que hay que hacer, pues puedan hacer un nuevo presupuesto, pero según los rumores que tenemos es que de momento no hay ya más dinero para la iglesia de Espera, sino que vendrán más adelante a lo mejor, pero puede ser cosas de años. Y entonces ahora mismo estamos parados y esperando que por lo menos podamos nosotros ir arreglando un poquito la iglesia por dentro para que la podamos utilizar, ya que no nos podemos cruzar de brazos esperando que se ocurra otra vez la Junta de Andalucía dar algún dinero para la iglesia, ¿no? Y como la iglesia ya no ofrece ningún peligro, pues vamos a intentar nosotros por nuestra cuenta prepararla un poquito con el fin de adecentarla y poder de nuevo tener nuestros cultos en nuestra iglesia. Tener también la solería, y ahora mismo se está quitando el grueso de mezcla que tenía, preparándolo para que después puedan ir reponiendo la solería hasta el altar de Ánima, poner la solería, prepararlo, adecentarlo y ya utilizar este trozo de la iglesia hasta el altar mayor, puesto que la parte final, hasta que no se haga el techo, no podemos reunir el dinero necesario y suficiente para, de momento, poner la iglesia en condiciones de poder celebrar los cultos que estamos todos deseando ya poderlo celebrar, y sobre todo los cultos del Cristo, que lo tenemos ya muy cercano y que queremos que este año no se pueda celebrar en otro sitio más que en nuestra parroquia. Y ponerla ahí en su sitio.
Digo. Cuidado. Ahí va. Ahora tienen que esperar que timbre y ahora. ¿Qué pasa ahí? Ahora. ¿Cómo? Don José, nuevamente vemos que la iglesia continúa en obra. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? Bueno, hemos empezado ya la segunda fase que ya va a cuenta de los donativos que se han recogido en el pueblo y del donativo también que ha dado el obispado, que ha dado 1,5 millones de pesetas. El pueblo pues habrá recogido 1.600.000, poco más o menos, y después también esperamos que la Hermandad del Cristo aporte sobre 500.000 pesetas y las otras hermandades esperemos también que colaboren con algo a la obra de la iglesia. Y en esta segunda fase consiste en consolidar sobre todo los muros de la iglesia. Entonces se le está haciendo lo que se llama un cosimiento en los muros. Se le están metiendo se le van a meter 500 metros de barras de hierro por dentro de los muros que van a servir para darle consistencia y que no vuelvan a partirse esos muros, porque al mismo tiempo se le inyecta sobre esos hierros, se le va inyectando cemento y lo cual va contribuyendo a que por todas las rajas que pueda tener el muro, las fisuras que pueda tener, pues entre ese cemento y vaya de nuevo haciendo el muro compacto, porque los muros como son tan amplios, algunos de ahí de 1,90, pues ciertamente podemos taparlo por delante y por detrás, por un lado y por otro, pero por dentro siempre quedaría ese muro partido. Entonces al meterle ahora la barra de hierro e inyectarle por esos agujeros, inyectarle también cemento, pues ya va entrando por todos los sitios que tenga fisuras y va nuevamente haciéndose un muro totalmente compacto. Esperamos que esto le dé una consistencia a los muros que ya no vuelva nuevamente, como decía antes, a partirse. Don José, los presupuestos cuando se trata de restauración es complejo. En esta etapa, o sea, esta fase que dice usted que ha comenzado ahora, ¿cree que habrá dinero suficiente para hacerla? Para ella sí, o sea, el dinero que hemos recogido cubre el cocimiento de la fachada y de los 2 muros laterales que se habían partido. Y también pues arreglar el arco de la puerta. Después ya estamos intentando a ver si se puede seguir ese cocimiento añadiendo más barra de hierro a otros trozos de muro, pero ya eso depende de que el ayuntamiento cumpla su promesa, que nos había prometido dar 1 millón de pesetas, y si en caso de que haga falta algo más, pues ya veríamos de dónde lo podríamos sacar, por lo menos para llegar, es lo que intentamos, llegar lo más lejos posible, o sea, meter, mientras más barras de hierro se metan por los distintos muros, pues mejor, porque todo eso le irá consolidando el edificio, que no queremos que dentro de 20 años podáis decir los espereños, otro rompimiento más de la iglesia, vamos a conocer una cuarta obra en la iglesia, pues a ver si esta puede ser ya definitiva. Nuestra parroquia va quedando pues como lo que tiene que ser, una casa digna de Dios para el culto y también para nosotros. Ya una vez que finalizó la obra, la gran obra que le tocó a don José, pues ya estamos solamente ultimando los detalles.
Como se ha podido comprobar, hemos pintado toda la parroquia, se ha limpiado toda la piedra de ese cemento que la misma piedra iba soltando por las gavillas que le han puesto. Hemos pulido el suelo, también necesario. También estamos ultimando el detalle del altar de las ánimas, que como veis pues está todavía incompleto. Gracias por la labor de la Escuela Taller de Carpintería, pues lo vamos a ir terminando poco a poco. Es solamente, repito, ultimar esos detalles que quizás se noten más que los otros, pero que son necesarios y que pues nos ha tocado a nosotros hacer. Yo desde aquí pues sí quiero, en el nombre incluso de don José, pues dar gracias por toda lo que es la cooperación y la participación, sobre todo del ayuntamiento, también del pueblo tan importante, para que de verdad este monumento que es nuestro, que es también emblema de lo que es la iglesia aquí en Espera, pues repito, está al servicio de todo el pueblo y darles, repito, las gracias también a don José y en su nombre por esta tarea para que nuestro templo, nuestro tesoro, pues sea de verdad un monumento típico junto con el castillo de lo que es Espera. Muchas gracias por su colaboración y hasta la próxima.